En la cima de la Ciudad de México, en el silencio presurizado de su ático, Alejandro Rivera era el rey de un imperio vacío. A sus 38 años, había conquistado todo lo que la pobreza de su infancia en Iztapalapa le había enseñado a desear: dinero, poder y una reputación de acero. Sus días eran una sucesión de victorias calculadas en salas de juntas, y sus noches un eco solitario en apartamentos de lujo que poseía, pero en los que nunca verdaderamente vivió. Había construido una fortaleza de riqueza a su alrededor, pero ahora, en la quietud de su opulencia, se daba cuenta de que la fortaleza se había convertido en una prisión. Había un fantasma en su máquina de éxito, el recuerdo de Sofía, la única persona que había visto al hombre detrás del magnate y la única que él había sacrificado en el altar de su ambición. Y fue esa obsesión la que, en un sábado soleado, lo llevó a hacer algo que no hacía desde hacía años: buscar algo real. Condujo hasta Coyoacán, un barrio que palpitaba con una vida y un color que parecían de otro planeta en comparación con su universo monocromático de vidrio y acero. El mercado de artesanías era una agresión a sus sentidos controlados. El olor dulce y ahumado del maíz asado, la explosión de colores de los tejidos y las calaveras de azúcar, el sonido de una música folclórica que parecía nacer de la propia tierra. Caminaba entre los puestos, un extraño en su propio país, un hombre de traje caro en un mar de simplicidad vibrante. Cada alebrije, fantástico, cada pieza de cerámica pintada a mano era un recordatorio del mundo que Sofía amaba, un mundo de alma y tradición que él había descartado como ineficiente, como un obstáculo en su camino hacia la cima. No la buscaba a ella, se decía a sí mismo. Solo buscaba un recuerdo, una sombra de lo que había perdido. Y entonces la encontró. O mejor dicho, la realidad lo encontró con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Cerca de un puesto de tejidos de Oaxaca, allí estaba ella, Sofía. La misma serenidad en la mirada, la misma postura grácil, pero había una luz nueva en ella, una plenitud que él nunca había conocido. Y en sus brazos, envuelto en un rebozo colorido, estaba un bebé de poco más de un año, con rizos oscuros y una expresión seria. El aire escapó de los pulmones de Alejandro, el tiempo se detuvo, se movió como en un sueño, atravesando la multitud que se apartaba a su alrededor. Cuando ella lo vio, la sonrisa en su rostro desapareció, reemplazada por un impacto silencioso. Él se detuvo a un paso de distancia, incapaz de hablar, con los ojos fijos en el niño. Y cuando el pequeño se giró y sus ojos, del mismo color y forma que los de Alejandro, lo miraron, una pregunta explotó en el silencio entre ellos. Una pregunta que cambiaría todo. ¿Quién eres? El pasado siempre encuentra una manera de regresar. Y a veces regresa con preguntas que pueden destruir o reconstruir una vida entera. El viaje de Alejandro para encontrar la respuesta apenas comienza. Si crees que todos merecen una oportunidad para enmendar sus mayores errores, sigue nuestro canal para no perderte ningún momento de esta conmovedora historia sobre redención y segundas oportunidades. La burbuja de silencio a su alrededor fue rota por la voz de Sofía, ahora desprovista de la dulzura que él recordaba, revestida con una capa protectora de hielo. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó, con el cuerpo posicionado para proteger al niño de su mirada. Él, el maestro de la negociación, el hombre que doblegaba consejos de administración con su retórica, estaba sin palabras. Sofía, ese niño, sus ojos, logró balbucear. El dolor en el rostro de Sofía se intensificó. Se llama Mateo y es mi hijo, dijo, cada palabra un muro. Ya nos íbamos.
Sin darle la oportunidad de responder, ella se dio la vuelta y se mezcló con la multitud, el rebozo colorido convirtiéndose en un punto de luz que se alejaba y desaparecía, dejando a Alejandro solo en medio del mercado, con el eco de una pregunta sin respuesta y el reflejo de sus propios ojos en el rostro de un niño que no conocía. De vuelta en el capullo de cuero de su auto, el caos colorido de Coyoacán fue reemplazado por el silencio opresivo de su fracaso. El rostro de aquel niño había desenterrado fantasmas que él había pasado toda su vida intentando sepultar con fajos de billetes. El recuerdo de su infancia en Iztapalapa lo asaltó. El hambre, la vergüenza de los zapatos rotos, la mirada de lástima de los demás. Había construido su imperio como una muralla contra ese pasado, creyendo que la seguridad financiera era la única vacuna contra la humillación. Pero ahora percibía una pobreza mucho más profunda. Tenía un legado, pero no tenía herederos. Había conquistado el mundo, pero no tenía un hogar. La visión de Mateo no despertó en él el deseo de más poder, sino un anhelo visceral por algo que había descartado como una debilidad, una conexión. La búsqueda de la verdad sobre aquel niño se convirtió en ese instante en algo más importante que cualquier contrato, más valioso que cualquier fortuna. Alejandro Rivera no era un hombre que esperaba, actuaba. Tan pronto como llegó a su ático, activó a su equipo. Quiero saber todo sobre Sofía. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Ahora. La respuesta llegó en menos de una hora y fue otro golpe. Sofía ya no vivía en la Ciudad de México. Se había mudado a Oaxaca, una ciudad que era la antítesis de todo lo que él había construido. Una ciudad de ritmo lento, de comunidad, de tradición. Ella no lo había dejado por otro hombre, sino por otra forma de vida. Sin pensarlo dos veces, Alejandro canceló su agenda para la semana siguiente. Ignoró las llamadas urgentes de su consejo sobre la adquisición hostil de su rival, Ricardo Vargas. Por primera vez en su vida, la ambición quedó relegada a un segundo plano. Iba a Oaxaca. Iba tras su pasado para descubrir si aún tenía un futuro. La llegada de Alejandro a Oaxaca fue como aterrizar en un planeta alienígena. Cambió el aire enrarecido de su ático por el aire denso y perfumado de una ciudad que respiraba historia. El ritmo frenético de la capital dio paso a una cadencia lenta y deliberada, donde las personas caminaban en lugar de correr y las conversaciones eran largas en lugar de eficientes. Hospedado en una pequeña posada en el centro histórico, se sentía un anacronismo, con su traje oscuro y su energía inquieta, desentonando con las paredes coloridas y la serenidad de los patios. Sus investigadores le dieron la dirección de Sofía, una pequeña galería de arte popular que ella administraba con su hermano. Desde la esquina opuesta, escondido detrás de gafas oscuras, Alejandro la observó durante horas, intentando descifrar a la mujer en la que se había convertido, una reina en un pequeño reino de barro, madera y hilos coloridos. Fue allí donde vio la figura que se convertiría en su primer gran obstáculo. Miguel, el hermano mayor de Sofía, era lo opuesto a Alejandro. Donde Alejandro era acero y vidrio, Miguel era tierra y madera. Sus manos, grandes y callosas, eran las de un artesano, un hombre que creaba belleza con el tacto. Se movía con una confianza silenciosa, y la forma en que el pequeño Mateo corría a sus brazos, llamándolo tío Miguel, revelaba su papel en la pequeña familia que Sofía había construido. Él era el guardián, la figura paterna, el muro protector. Y mientras Alejandro observaba, la mirada de Miguel cruzó la calle y lo encontró. No hubo sorpresa en el rostro del artesano, solo un reconocimiento frío y una hostilidad instantánea. Dijo algo a Sofía, le entregó a Mateo y comenzó a cruzar la calle, cada paso un redoble de tambor de guerra.
La confrontación no fue explosiva, fue una pared de hielo. Miguel se detuvo directamente frente a Alejandro, bloqueando su visión de la galería. Era más bajo, pero su presencia era la de una montaña. Rivera, dijo, el apellido de Alejandro sonando como una maldición. Sabemos por qué estás aquí, y te lo diré solo una vez. Se inclinó hacia adelante, la voz un gruñido bajo y controlado. Ya rompiste el corazón de mi hermana una vez. La dejaste en el momento en que más te necesitaba. Ella reconstruyó su vida aquí, lejos de ti y de tu mundo venenoso. Ella encontró paz. Lo miró profundamente a los ojos. Oaxaca no es tu patio de juegos de negocios. No somos una empresa para ser adquirida. Aléjate de ella y, sobre todo, aléjate de mi sobrino. Con esa advertencia, se dio la vuelta y regresó a la galería, dejando a Pincintas Alejandro fuera del muro, un invasor ante una fortaleza impenetrable. La advertencia de Miguel fue más efectiva que cualquier proceso judicial. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro se sintió completamente impotente. Regresó a su posada. El silencio de la habitación de adobe, un eco de su propia soledad, y enfrentó una verdad incómoda. Sus reglas no se aplicaban aquí. En su mundo podía comprar, intimidar o demandar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero en Oaxaca, en el reino de Sofía y Miguel, la moneda era el respeto, y su cuenta estaba en cero. Se dio cuenta de que cualquier intento de forzar su entrada solo validaría la imagen que tenían de él, un invasor arrogante. El dolor de esa impotencia lo obligó a una introspección que había evitado durante años. Si quería tener la menor oportunidad, no podía conquistar ese mundo. Tendría que, humildemente, pedir permiso para entrar. Mientras Alejandro lidiaba con su dilema personal en Oaxaca, la selva corporativa de la Ciudad de México, oliendo a un líder herido, comenzaba a agitarse. Recibió una llamada urgente de su asistente de confianza. Su voz estaba tensa. «Señor, es Ricardo Vargas. Está actuando. Convocó una reunión informal con miembros del Consejo. Está difundiendo rumores sobre su ausencia repentina y su estado emocional inestable. Está sugiriendo que la empresa necesita un liderazgo más presente y enfocado. Está preparando un golpe, señor». El ataque era clásico de Ricardo, rápido, traicionero y perfectamente cronometrado para explotar la vulnerabilidad de su rival. Alejandro ahora estaba en una guerra en dos frentes, una batalla silenciosa por el alma de su familia y una guerra abierta por el futuro de su imperio. El antiguo Alejandro habría tomado el primer vuelo de regreso, aplastado la rebelión de Ricardo con una furia calculada y luego regresado a Oaxaca. Pero el hombre que miraba por la ventana hacia las calles tranquilas de la ciudad histórica ya no era el mismo. Pensó en la mirada de Mateo, un reflejo de la suya, y en la paz que había visto en el rostro de Sofía, una paz que él mismo envidiaba. Por primera vez se preguntó, ¿de qué servía salvar un imperio si el rey seguía viviendo en un exilio de soledad? Con una calma que sorprendió a su asistente, dio sus órdenes. Pospon la reunión. Usa cualquier excusa. Diles que estoy en un retiro estratégico. Cómpranos tiempo. Colgó el teléfono. La decisión estaba tomada. No sacrificaría su única oportunidad de redención en 1900. El altar de la ambición otra vez. Se quedaría, lucharía primero la batalla más difícil. La estrategia de Alejandro, nacida de su nueva humildad, fue convertirse en un aprendiz. Sabía que no podía forzar su entrada en el mundo de Sofía. Necesitaba ser invitado, y para eso debía hablar su idioma. Descubrió la cooperativa de artesanos de la cual Miguel era un miembro respetado y, en un acto que habría sido impensable para el antiguo Alejandro, fue hasta allí.
no como inversionista ni como patrón, sino como aprendiz. Se acercó a uno de los maestros alfareros más ancianos, un hombre llamado Jorge, y con una simplicidad que no usaba desde hacía años, pidió lecciones. Ofreció pagar generosamente, no solo por las clases, sino por el privilegio de realizar las tareas más básicas: barrer el suelo, preparar el barro, limpiar las herramientas. Quería, por primera vez, construir algo con sus propias manos, algo que no tuviera un valor de mercado, sino un valor de esfuerzo. La presencia del Pino Cinto, millonario en el taller de cerámica, fue, al principio, una fuente de chismes y desconfianza. Miguel lo observaba desde el otro lado de la sala, con los brazos cruzados, el rostro una máscara de escepticismo. Esperaba que Alejandro se rindiera en un día, frustrado por la suciedad y el trabajo manual. Pero Alejandro persistió. Día tras día, llegaba puntualmente, vestido con ropa sencilla que había comprado en el mercado local, y se dedicaba a sus tareas con una concentración silenciosa y obstinada. Sus manos, tan hábiles para firmar contratos, eran torpes y rudas con el barro. Sus primeras creaciones eran vasijas torcidas y cuencos deformes, objetos de lástima que, sin embargo, estaban impregnados de una sinceridad que Miguel, a regañadientes, comenzó a percibir. Ya no veía solo al invasor, veía a un hombre en una extraña y dolorosa peregrinación. La primera grieta en el muro de hielo de Miguel no vino de una conversación, sino de una crisis. El viejo torno de alfarero eléctrico de Jorge, el corazón del taller, dejó de funcionar con un ruido seco. La frustración se extendió. Era una herramienta esencial y la reparación tomaría días, retrasando todos los pedidos. Mientras los otros artesanos se lamentaban, Alejandro, que había pasado su vida entendiendo máquinas y sistemas, se acercó silenciosamente. Con un permiso reacio de Jorge, abrió la caja del motor. Usando su conocimiento de ingeniería, diagnosticó el problema: una correa desgastada y un fusible quemado. No se ofreció a comprar uno nuevo. En cambio, explicó el problema y dibujó un esquema de cómo arreglarlo con piezas que podrían encontrarse en una ferretería local. Al final, Miguel, que había observado todo en silencio, se acercó y dijo una sola palabra, casi un gruñido: «Gracias». No era una oferta de amistad, pero era el fin de la hostilidad declarada. Era un comienzo. La gratitud renuente de Miguel fue el catalizador. La noticia del milagro de la reparación del torno y de la persistencia humilde de Alejandro inevitablemente llegó a Sofía. La ira que sentía por él comenzó a ser erosionada por la curiosidad. Unos días después, ella apareció en el taller, con Mateo a cuestas, bajo el pretexto de hablar con su hermano. Pero sus ojos buscaron a Alejandro. Lo encontró en un rincón, cubierto de arcilla, luchando con una vasija que se empeñaba en derrumbarse. Por primera vez desde el encuentro en el mercado, ella se acercó a él. «¿Qué estás haciendo realmente aquí, Alejandro?», preguntó, la voz sin la hostilidad de antes, pero cargada de una confusión genuina. Él dejó de trabajar, limpió sus manos sucias en un trapo y la miró con una honestidad que ella nunca había visto en él. «Estoy aprendiendo, Sofía. Aprendiendo que pasé toda mi vida construyendo cosas, pero nunca aprendí a reparar. Y estoy intentando repararme a mí mismo». Fue en ese momento que el pequeño Mateo, con la curiosidad intrépida de un niño, se soltó de la mano de su madre y caminó hacia Alejandro. No veía al millonario ni al extraño, solo veía la arcilla húmeda y fascinante. Estiró su manita y tocó la vasija deforme. Sofía y Miguel, que observaba desde lejos, contuvieron el aliento. Alejandro se quedó helado, el corazón latiendo con fuerza. Miró la mano pequeña y perfecta de su hijo,
cubierta de barro, junto a la suya, grande y torpe. Con una delicadeza que no sabía que poseía, tomó un pedazo de arcilla y lo rodó en una pequeña bola, ofreciéndosela al niño. Mateo rió, un sonido cristalino que resonó por el taller. Para Alejandro, esa risa fue más valiosa que todas las ganancias de su imperio. Fue un atisbo de un mundo que había perdido, una promesa frágil de un futuro que ahora deseaba más que nada. El viaje para reconstruir la confianza es el más difícil de todos. No está hecho de grandes gestos, sino de pequeños y consistentes actos de humildad y sinceridad. Alejandro dio el primer paso, pero el camino por delante aún es largo y lleno de incertidumbres. ¿Podrá el frágil puente que comenzó a construir soportar el peso del pasado? Si crees en la fuerza de la redención y en el poder de las segundas oportunidades, sigue nuestro canal. Únete a nosotros para descubrir si la paciencia y la humildad serán suficientes para sanar un corazón roto y reunir a una familia. Aquel breve encuentro en el taller dejó una marca en todos. Sofía llevó a Mateo a casa con el corazón en un torbellino de emociones encontradas. La imagen del Alejandro que ella conocía, el conquistador, implacable, el hombre que la dejó con una frialdad corporativa, no encajaba con el hombre de ojos cansados y manos sucias de barro que pedía disculpas con la mirada. La hostilidad que había sido su armadura durante tanto tiempo comenzó a parecer pesada e innecesaria. Para Alejandro, el toque de la mano de su hijo fue como el primer trago de agua para un hombre muriendo de sed en el desierto. La sensación efímera de esa pequeña mano en la suya, el sonido de la risa de Mateo, se convirtieron en su única brújula. La redención dejó de ser un concepto abstracto. Ahora tenía un rostro, un sonido y la textura de la arcilla húmeda. Sabía con una certeza visceral que el camino hacia el corazón de su hijo pasaba por la paciencia y el trabajo silencioso en ese suelo de alfarería. Pero, mientras Alejandro se concentraba en su penitencia en Oaxaca, la guerra por su legado en la Ciudad de México se intensificaba brutalmente. Recibió otra llamada de su asistente, y esta vez su voz estaba teñida de pánico. Ricardo Vargas no solo estaba difundiendo rumores, estaba actuando. Usando la ausencia de Alejandro como prueba de su incapacidad, había convencido y robado a uno de los clientes más antiguos y lucrativos de la empresa. Peor aún, había seducido a todo un equipo de ingenieros clave, el corazón innovador de la empresa de Alejandro, para que se unieran a él en una nueva empresa. Ricardo ya no está intentando tomar la empresa, Alejandro, dijo la asistente con la voz tensa. La está desmantelando pieza por pieza y usando las piezas para construir la suya propia. Si no regresas ahora, no quedará nada que salvar. El antiguo Alejandro habría tomado el primer jet, desatado un infierno de litigios y destruido a Ricardo con una precisión quirúrgica e implacable. Pero el hombre que recibió esa noticia estaba sentado en un banco de madera, con las manos adoloridas por el trabajo manual y el olor a barro en su ropa. Sintió la furia subir, el instinto del tiburón que había sido durante tanto tiempo. Pero entonces pensó en Sofía y en el muro de desconfianza que estaba intentando erosionar tan lentamente. Irse ahora, volver a la guerra, sería la prueba final para ella y Miguel de que no había cambiado, de que su búsqueda de redención era solo un capricho pasajero. Tomó una decisión que definiría al nuevo hombre en el que se estaba convirtiendo. Lucharía, sí, pero lucharía desde allí. Pasaría sus días como un aprendiz humilde en Oaxaca y sus noches como un general remoto, librando una guerra corporativa desde la pequeña habitación de su posada, intentando desesperadamente salvar sus dos mundos al mismo tiempo. Las semanas se convirtieron en un borrón de agotamiento para Alejandro.
Su vida se transformó en una dualidad esquizofrénica. Durante el día era Alejandro, el aprendiz, un hombre de casi 40 años cuyas manos suaves y sin callos luchaban por dar forma a la arcilla obstinada, un ejercicio diario de humildad y fracaso. Aprendía a sentir la tierra, a respetar el tiempo lento del oficio, y con cada vasija que se deshacía en sus manos sentía que estaba deshaciendo un poco de su propia arrogancia. Pero por la noche, la puerta de su pequeña habitación en la posada se convertía en un portal de regreso al infierno. Iluminado solo por el brillo azulado de su laptop, se transformaba en Alejandro el General, librando una guerra corporativa brutal, respondiendo correos hostiles, participando en videoconferencias tensas e intentando, con una fracción de su atención habitual, evitar que Ricardo Vargas canibalizara su imperio. Apenas dormía, alimentado por café y la adrenalina del miedo. El miedo de perder a su hijo y el miedo de perder todo lo que había construido. Esta rutina punitiva comenzó a dejar marcas visibles. La postura impecable de Alejandro dio paso a un cansancio que pesaba sobre sus hombros. Perdió peso, y ojeras oscuras se profundizaron bajo sus ojos. El cambio no pasó desapercibido para Miguel. El artesano, que mantenía una distancia vigilante, comenzó a observar al millonario con una nueva lente. Veía a Alejandro llegar antes que todos y salir el último, barriendo el suelo con una meticulosidad que no era performativa, y veía el agotamiento genuino en su rostro. Un día, Alejandro, al levantar un saco pesado de arcilla, titubeó. La mareo casi lo derribó. Miguel, que estaba cerca, actuó por instinto. Sostuvo el brazo de Alejandro para estabilizarlo. «Cuidado», dijo, con la voz ronca. «Vas a desmayarte. Si no te cuidas, nadie aquí te está obligando a trabajar hasta la muerte». En ese pequeño gesto de preocupación, el muro entre ellos tembló. Miguel ya no veía a un rival, sino a un hombre castigándose por una razón que aún no comprendía. Miguel, a su manera silenciosa, le contó a Sofía lo que había observado. La imagen de un Alejandro agotado, al borde del colapso, la perturbó profundamente, reemplazando la ira restante por una preocupación genuina. Esa misma tarde, fue al taller y esperó a que él terminara. Lo abordó mientras limpiaba las herramientas, su cuerpo moviéndose con una lentitud que delataba su agotamiento. «Alejandro», dijo ella, con la voz suave pero directa. «¿Qué está pasando? Miguel me dijo que apenas puedes mantenerte en pie. No se trata solo de aprender a hacer vasijas, ¿verdad? ¿Qué te está consumiendo en la Ciudad de México?» La pregunta, la primera en años que llevaba un ápice de preocupación personal, tomó a Alejandro por sorpresa. Era una invitación. Una invitación para bajar la guardia, para compartir el peso de su guerra en dos frentes, para finalmente ser honesto con ella sobre la magnitud de su lucha. Ante la preocupación genuina de Sofía, la fachada de fuerza de Alejandro finalmente cedió. Demasiado exhausto para mantener las apariencias, se sentó en un banco de madera y, por primera vez, le contó toda la verdad. Habló sobre Ricardo Vargas, sobre la adquisición hostil, sobre las largas noches en vela librando una guerra corporativa desde 1900, una habitación de posada. Admitió su cansancio, su miedo a perder el imperio que había construido, pero luego la miró, y la razón detrás de su sacrificio emergió con una vulnerabilidad cruda. «No podía irme, Sofía», dijo, con la voz baja, casi quebrada, «porque el antiguo yo se habría ido, habría elegido la empresa sin dudar, y necesito, todos los días, demostrarme a mí mismo y a ti que ya no soy ese hombre. La batalla más importante de mi vida no está en la Ciudad de México, está aquí, y tenía miedo de que, si me daba la vuelta, aunque fuera por un día,
perdería la única oportunidad de luchar por ella. Sofía escuchó, y cada palabra de Alejandro era un golpe en su muro de resentimiento, demoliéndolo ladrillo por ladrillo. El hombre que la había abandonado por su ambición, ahora estaba sacrificando esa misma ambición por la mera esperanza de reconectar con ella y con su hijo. La profundidad de su penitencia, de su transformación, era innegable. La ira que había guardado durante tanto tiempo se disolvió, reemplazada por una oleada de compasión y una admiración renuente. Ahora veía no al millonario arrogante, sino a un hombre luchando desesperadamente en dos frentes, exhausto y solo. «Eres un idiota», dijo ella, pero por primera vez la frase fue dicha con un toque de ternura. «No puedes luchar en dos frentes solo. Vas a perder ambos». Se sentó a su lado. «Necesitas volver a la Ciudad de México y salvar lo que es tuyo. Lucha tu guerra. Nosotros». Y el uso del plural fue deliberado y poderoso. «Estaremos aquí cuando regreses». La promesa de Sofía fue el ancla que Alejandro necesitaba. A la mañana siguiente, por primera vez, no fue al taller. Estaba en su habitación, en una teleconferencia, con la energía del antiguo CEO regresando, pero ahora templada por un nuevo propósito. Más tarde ese día, Sofía cumplió su parte del pacto. Habló con Miguel, contándole toda la historia. El artesano, cuya lealtad hacia su hermana superaba su desprecio por Alejandro, finalmente cedió. Al final del día fue a la posada. «Mi hermana me lo contó», le dijo a Alejandro sin rodeos. «Lo que necesites aquí en Oaxaca para mantener tu mente tranquila mientras manejas tus negocios, nosotros te ayudamos». Fue la primera vez que Miguel lo incluyó en su círculo. Alejandro ya no era un extraño, era provisionalmente uno de ellos. Había ganado no solo el permiso para luchar por su hijo, sino también aliados para proteger su retaguardia. Alejandro regresó a la Ciudad de México, pero el hombre que bajó del jet privado no era el mismo que había partido. La armadura de arrogancia había sido reemplazada por un aura de propósito tranquilo. Al entrar al vestíbulo de Innovatec, sintió la atmósfera de miedo e incertidumbre que Ricardo había cultivado en su ausencia. Los empleados lo miraban con una mezcla de temor y curiosidad. Su primera acción no fue encerrarse en una sala de guerra con abogados. Fue convocar una reunión general con todos los empleados, desde los vicepresidentes hasta el equipo de limpieza, algo que nunca había hecho en su carrera. Frente a su equipo perplejo, no habló de ganancias ni de participación en el mercado. Habló de su propio fracaso. Admitió su ausencia, su negligencia y la cultura tóxica que había permitido que floreciera. Fue una confesión pública, un acto de vulnerabilidad que sorprendió a todos. A continuación, presentó su contraofensiva. No era un plan para destruir a Ricardo, sino para volverlo irrelevante. «Durante años, esta empresa ha sido la más agresiva», dijo a la multitud silenciosa. «Ahora seremos la más innovadora y la más íntegra». Inspirado por el artesanado y la sostenibilidad que presenció en Oaxaca, reveló un nuevo proyecto audaz, una iniciativa para desarrollar materiales de construcción de bajo costo y emisión cero, diseñados para viviendas sociales. Estaba redirigiendo el genio de su empresa, alejándola de la búsqueda implacable del lujo y enfocándola en la creación de un legado con significado. No pidió la lealtad de sus empleados, los invitó a ser parte de una misión. En ese momento dejó de ser un jefe y se convirtió en un líder. La confrontación final con Ricardo ocurrió al día siguiente. El rival entró en la oficina de Alejandro esperando una batalla de egos, una negociación brutal. En cambio, encontró a un hombre sereno. Alejandro explicó con calma que la guerra había terminado.
El equipo estaba unido bajo una nueva visión, y los clientes que Ricardo había robado ya estaban siendo contactados con propuestas para participar en el nuevo y revolucionario proyecto de vivienda social. «Tú juegas el juego del pasado, Ricardo», dijo Alejandro, sin ira, casi con lástima. «El juego de las adquisiciones hostiles y las ganancias a corto plazo. Nosotros estamos construyendo el juego del futuro, uno donde el propósito vale más que el lucro. Y en ese juego no hay espacio para ti». Le ofreció a Ricardo una compra generosa de sus acciones, no como una rendición, sino como una amputación. Era la oportunidad de Ricardo para salir con su dinero antes de que su filosofía predatoria se volviera completamente obsoleta. Con su imperio estabilizado bajo una nueva bandera de propósito, Alejandro regresó a Oaxaca. Esta vez no llegó como un penitente silencioso ni como un general remoto, sino como un hombre que había cumplido su promesa. Había luchado y ganado, no para acumular más poder, sino para proteger el futuro que esperaba construir. Cuando entró al taller de cerámica, ya no encontró las miradas de desconfianza de Miguel ni la cautela de Sofía. Encontró un asentimiento de respeto del artesano y una sonrisa tímida, pero genuina, de la mujer que amaba. La noticia de su victoria y, más importante, de la forma en que la había logrado, con integridad y una visión inspiradora, en lugar de tácticas de aniquilación, había llegado antes que él. Había demostrado con acciones que su transformación era real. La puerta hacia la familia de Sofía, antes cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Los meses siguientes fueron una lección de paciencia, la lección final y más difícil para Alejandro. Construir una familia, descubrió, era infinitamente más complejo que construir un rascacielos. No había planos ni cronogramas. Solo estaba el trabajo lento y diario de estar presente. Aprendió los pequeños rituales de la vida de Mateo, el superhéroe que le gustaba dibujar, su aversión al cilantro, la historia que pedía todas las noches antes de dormir. Él y Sofía pasaban las noches en la veranda, en conversaciones que navegaban cautelosamente por las aguas del pasado y soñaban tímidamente con las posibilidades del futuro. Miguel, el guardián, lentamente bajó su guardia, invitando a Alejandro a los almuerzos de los domingos, tratándolo no como un amigo, sino como una parte innegable de la nueva ecuación de sus vidas. Era un proceso frágil, un mosaico que se armaba, pieza por pieza. La llegada de la Guelaguetza, el vibrante festival que celebra el corazón en Cultural de Oaxaca, pareció el escenario perfecto para la consagración de esta nueva y frágil familia. La ciudad explotó en un caleidoscopio de colores, danzas y música. Por primera vez, los tres caminaron juntos en medio de la celebración, no como individuos rotos, sino como una unidad. Alejandro, con Mateo sobre sus hombros, sintió una alegría pura y simple que ninguna transacción de $1.000.000 jamás le había dado. Miró a Sofía, que reía al son de una banda, y sintió que finalmente había llegado a casa. La paz parecía completa, el futuro claro, pero la vida, que les había dado una segunda oportunidad, estaba a punto de presentarles su prueba final y más cruel. En medio de la euforia de la fiesta, Mateo se quejó de un dolor de cabeza y de un calor que no provenía del sol de Oaxaca. La queja de Mateo rápidamente se transformó en algo más alarmante. La fiebre del niño se disparó y una letargia preocupante se apoderó de su pequeño cuerpo. La alegría de la Guelaguetza se convirtió en una banda sonora distante y burlona para el pánico que ahora los envolvía. Lo llevaron apresuradamente al hospital local, un lugar de buena voluntad, pero con recursos limitados. Tras un examen rápido,
La doctora los miró con una gravedad que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «No tenemos el equipo para un diagnóstico preciso», dijo. «Podría ser una meningitis viral o algo más grave. Necesita ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ahora, el Sintoset hospital más cercano con capacidad está en Puebla». La urgencia en su voz era una alarma de incendio en el alma de Alejandro. Cada segundo contaba. Mientras Sofía intentaba calmar a Mateo, que lloriqueaba, Alejandro, el hombre de acción, tomó el control, su cerebro de CEO trabajando a toda velocidad. Estaba en su celular, usando su red de contactos para organizar un transporte médico aéreo. Una ambulancia aérea para llevar a su hijo al mejor hospital lo más rápido posible. Fue en ese preciso momento de enfoque absoluto, con la vida de su hijo en la balanza, que su otro teléfono, el de su imperio, sonó. Era su asistente, su voz un hilo de pánico. «Alejandro, es Ricardo», anticipó su jugada. Convocó la votación final del Consejo para ahora. Tiene los votos. Si no estás en la teleconferencia en 5 minutos para ejercer tu poder de veto, la empresa será suya. Es tu última oportunidad, Alejandro. Es todo o nada. La elección, que debería haber sido la más torturante de su vida, fue, de hecho, la más simple. De un lado de la línea, el eco de su pasado, el imperio que construyó con sangre, sudor y relaciones sacrificadas. Del otro lado de la sala, el futuro, el rostro febril de su hijo y los ojos aterrorizados de la mujer que amaba. El antiguo Alejandro habría intentado hacer ambas cosas, habría gritado en ambos teléfonos, habría creído que podía controlar ambos mundos. Pero el nuevo Alejandro, el hombre forjado en la arcilla de Oaxaca, sabía la verdad. Miró a Sofía, a Mateo, y sintió una claridad absoluta. Volvió a llevar el teléfono al oído, la voz de su asistente aún gritando sobre millones y legados. Con una calma que nunca había poseído en su antigua vida, dijo 2 frases que sellaron su destino y completaron su redención. «El legado está aquí conmigo, déjalo que se quede con todo». Y luego colgó, cortando el último hilo que lo ataba al hombre que era, para abrazar plenamente al padre que necesitaba convertirse. Con el teléfono apagado, el mundo corporativo de 1900 Alejandro dejó de existir. Solo quedó la cruda y urgente realidad. Su hijo estaba enfermo, y en ese momento todo su genio para los negocios, su capacidad para comandar y ejecutar, se canalizó en una única y sagrada misión. Con una calma y eficiencia que asombraron a Sofía, orquestó la evacuación. En minutos, un helicóptero ambulancia estaba en camino. Habló con los mejores especialistas pediátricos del país, transmitiendo la información de la doctora local con precisión. Ya no era el aprendiz torpe ni el CEO dividido, era un padre luchando por la vida de su hijo con todas las armas que poseía. Sofía lo observaba y en medio de su terror por la salud de Mateo, sintió una nueva e inquebrantable sensación de seguridad. La última muralla de duda en su corazón se derrumbó. La vigilia en el hospital de Puebla fue larga y silenciosa. Mateo, ahora estabilizado y bajo los mejores cuidados, dormía en la unidad de cuidados intensivos. En la sala de espera estaban Alejandro, Sofía y Miguel, que había llegado apresuradamente desde Oaxaca. La tensión del pasado se había disipado por completo, reemplazada por la solidaridad silenciosa de una familia enfrentando una crisis. Fue Miguel quien rompió el silencio, acercándose a Alejandro. «Sofía me contó lo que hiciste», dijo el artesano con la voz ronca. «Lo que renunciaste. Me equivoqué contigo, Rivera». Extendió la mano. «Eres un buen hombre y un buen padre para mi sobrino». Alejandro estrechó la mano de Miguel, y en ese apretón, la guerra silenciosa entre ellos terminó.
No solo había sido perdonado, había sido aceptado. Días después, con Mateo ya fuera de peligro y riendo en su habitación de hospital, Alejandro finalmente llamó a su asistente. La noticia fue la esperada. Ricardo Vargas había ganado la votación y asumido el control mayoritario de la empresa. Había perdido su imperio. Su asistente lloraba al otro lado de la línea, lamentando la pérdida. Pero Alejandro, mirando a través del vidrio a Sofía leyendo un cuento a Mateo, sintió una ligereza que no había sentido en años. «No llores, Ana», dijo, con una sonrisa genuina en su voz por primera vez. «No perdí nada que realmente importara». Hizo una pausa, la verdad de su viaje cristalizándose en una sola frase. «De hecho, creo que recién ahora comencé a ganar de verdad». La redención de Alejandro nos recuerda que las mayores victorias de la vida a menudo requieren los mayores sacrificios. Tuvo que perder un imperio para ganar una familia. Si la valentía de su elección tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre lo que es verdaderamente valioso, sigue nuestro canal. Únete a nosotros para más historias que celebran las elecciones difíciles que nos llevan a nuestra verdadera riqueza. La escena final de su historia no ocurre en una sala de juntas en la Ciudad de México, sino 6 meses después, en el patio soleado de la casa de Sofía en Oaxaca. El aire huele a flores y tierra húmeda. Alejandro, ya no con traje, sino con ropa sencilla de algodón, está sentado en el suelo, ayudando pacientemente a un Mateo, ahora sano, a reparar el ala de un juguete de madera. Ya no es el magnate impaciente. Hay una quietud en él, una presencia que nunca había tenido. Sofía observa desde el umbral de la puerta, con una taza de café en las manos. No hay una pasión ardiente entre ellos, no todavía. Lo que existe es algo más raro y tal vez más fuerte. Una base de respeto y gratitud, el cimiento de una nueva familia que se construye lentamente, con la misma paciencia que Alejandro ahora dedicaba a la cerámica. Son 3 almas, antes rotas, ahora aprendiendo a ser enteras, juntas. El viaje de Alejandro Rivera es una poderosa parábola sobre la naturaleza de la verdadera riqueza. Comenzó la historia como un hombre que poseía todo lo que el dinero podía comprar, pero que era, en su esencia, un indigente emocional, viviendo en la más absoluta pobreza de conexión humana. Terminó la historia habiendo perdido el imperio material que definía su identidad, pero habiendo ganado la riqueza infinita de una familia y un propósito. La historia nos obliga a confrontar nuestra propia definición de éxito, recordándonos que la cuenta bancaria más abultada no puede comprar la alegría de una risa infantil, y que el mayor legado que podemos construir no se mide en acciones en la bolsa, sino en los lazos de amor que tejemos con aquellos a nuestro alrededor. La redención, como nos muestra la historia, no es un regalo, es un proceso. No fue un solo acto lo que redimió a Alejandro. No fue el dinero que estaba dispuesto a gastar, sino su disposición a despojarse de todo. Su redención fue ganada en el trabajo humilde, en el taller, en la paciencia de esperar, en la valentía de ser vulnerable y finalmente en el sacrificio de su antiguo yo en el altar del amor paternal. La lección es profunda. No podemos convertirnos en la persona que queremos ser sin primero tener el coraje de abandonar quienes éramos. La verdadera transformación requiere que dejemos atrás no solo nuestros malos hábitos, sino también las armaduras y los trofeos que alguna vez creímos que nos protegían. La figura de Miguel, el hermano de Sofía, nos enseña una lección crucial sobre los obstáculos en nuestro camino. Aparece inicialmente como un antagonista, una barrera de hostilidad entre Alejandro y su objetivo. Sin embargo, la historia nos revela que no era un villano, sino un guardián.
Su desconfianza y su ira eran la expresión de un amor protector por su hermana y su sobrino. Fue el muro que obligó a Alejandro a abandonar sus tácticas de poder y encontrar el camino de la humildad. A veces, en nuestros propios viajes, las personas que nos presentan la mayor resistencia son, en realidad, nuestros maestros más importantes, los guardianes que nos prueban para asegurar que seamos dignos de entrar en el próximo capítulo de nuestras vidas. Esta es, en su esencia, una historia sobre la naturaleza de la paternidad. Alejandro era el padre biológico, pero Miguel era el padre de facto, aquel que ofrecía presencia, amor y estabilidad. El viaje de Alejandro no fue sobre reclamar un derecho de sangre, sino sobre merecer un título a través de acciones. Nos muestra que la paternidad no es una posesión, sino un verbo. Es el acto diario de estar presente, de ser paciente, de poner las necesidades de un niño por encima de las propias y al final de sacrificar lo que sea necesario para garantizar su seguridad y felicidad. La mayor victoria de Alejandro no fue descubrir que tenía un hijo, fue convertirse en un padre. Al final, la búsqueda de Alejandro, que comenzó como una cacería desesperada por la verdad, se transformó en un descubrimiento sereno sobre el significado de hogar. Comenzó la historia en un ático que era un símbolo de estatus, pero no un hogar. Viajó por un país creyendo que buscaba a un hijo, pero en realidad buscaba un lugar al que pertenecer. Y lo encontró. El hombre que poseía las propiedades más caras de México descubrió, finalmente, que su verdadero hogar no estaba hecho de vidrio y acero, sino que cabía perfectamente en la veranda de una casa sencilla en Oaxaca, entre la mujer que le enseñó a sentir y el niño que le enseñó a amar. Las dos ciudades de la historia, la Ciudad de México y Oaxaca, sirven como un mapa para el alma de Alejandro. La capital, con sus rascacielos impersonales y su ritmo frenético, era el reflejo de su antiguo yo, un hombre exitoso, pero desconectado de sus propias raíces y emociones. Oaxaca, con su rica tapicería de comunidad, tradición y arte, representaba el mundo que había sacrificado, el alma que necesitaba redescubrir. Su viaje entre las dos ciudades no fue solo geográfico, sino espiritual. Tuvo que dejar atrás la arrogancia de la metrópoli para reaprender la humildad en una ciudad de artesanos, demostrando que, a veces, para encontrarnos, necesitamos regresar al lugar donde reside nuestra verdadera esencia. La saga de Alejandro es, en última instancia, una oda a la segunda oportunidad. Nos muestra que los errores más devastadores, las pérdidas más dolorosas, no tienen que ser el punto final de nuestra historia. Su redención no fue un milagro, sino el resultado de una elección consciente de enfrentar su pasado, despojarse de su orgullo y realizar el arduo y poco glamoroso trabajo de la autotransformación. Es un mensaje de esperanza que nos dice que nunca es demasiado tarde para reparar lo que rompimos, para construir los puentes que quemamos y para convertirnos en la versión de nosotros mismos que siempre debimos ser. La segunda oportunidad no es un regalo que recibimos, sino una puerta que elegimos abrir. Al final, la historia nos deja con una reflexión sobre lo que realmente significa tenerlo todo. Alejandro comenzó la narrativa como un hombre que, a los ojos del mundo, lo tenía todo: la fortuna, el poder, el imperio. Sin embargo, estaba atormentado por un sentimiento de vacío. Terminó la historia habiendo perdido el control de su imperio, pero encontrando plenitud en la simplicidad de una tarde en familia. Su viaje fue un proceso de sustracción, no de adición. Tuvo que perder lo que pensaba que quería para, finalmente, encontrar lo que realmente necesitaba. Es la lección final. La vida más rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos, porque ha encontrado su valor no en posesiones,
sino en pertenencia. El acto de Alejandro de convertirse en aprendiz de alfarero es una metáfora central para su transformación. Un hombre que construyó su imperio con la velocidad impersonal de los mercados financieros tuvo que rendirse al tiempo lento y orgánico de la arcilla. El torno de alfarero se convirtió en el escenario de su sanación. Allí aprendió que, para crear algo bello y duradero, no se puede usar la fuerza bruta, sino una presión gentil y constante. Aprendió que es necesario centrar la materia prima, así como él necesitaba recentrar su propia vida. Y lo más importante, aprendió a aceptar la imperfección, a entender que un vaso hecho a mano lleva la belleza de sus defectos, así como un hombre reconstruido lleva la sabiduría de sus cicatrices. Esta es también una celebración de una familia no tradicional, una familia nacida no de un contrato, sino de una crisis. La unidad final entre Alejandro, Sofía, Mateo y Miguel no encaja en ninguna definición convencional. Es una familia forjada en el dolor, cimentada por el perdón y construida sobre la elección diaria de estar presentes el uno para el otro. La historia nos recuerda que los lazos más fuertes no son necesariamente los de sangre o matrimonio, sino los de elección. La verdadera familia es el grupo de almas que elegimos para navegar las tormentas de la vida, los guardianes que nos protegen y los compañeros que nos ayudan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Al final, el viaje de Alejandro desde la cima de un rascacielos en la Ciudad de México hasta el suelo de barro de un taller en Oaxaca es la historia de una búsqueda universal. Es la búsqueda del significado en un mundo que a menudo nos ofrece solo el éxito. Nos enseña que, a veces, es necesario despojarse de todo lo que pensamos que somos para descubrir quiénes somos realmente. El hombre que comenzó la historia creyendo que había conquistado el mundo, la terminó dándose cuenta de que la mayor conquista de todas es encontrar nuestro lugar en él, no como un rey en un trono, sino como una pieza humilde en el bello e imperfecto mosaico de la conexión humana. La narrativa nos ofrece una profunda lección sobre la naturaleza del poder. El poder que Alejandro ejercía al inicio de su viaje era el poder de controlar, de adquirir, de dominar. Era un poder que construía imperios, pero que se mostró completamente ineficaz para reparar su propio corazón roto. En Oaxaca descubrió un tipo diferente de poder. El poder de crear con las propias manos, el poder de escuchar, el poder de ser paciente. La historia nos enseña que la autoridad más duradera no es la que se impone, sino la que se cultiva. Es la fuerza silenciosa encontrada en la humildad, una fuerza que no busca conquistar el mundo, sino comprender su lugar en él. Esta es también una celebración de la resiliencia y las segundas oportunidades. La redención de Alejandro no fue un acto de magia, sino un testimonio de la capacidad humana para cambiar. Nos muestra que el pasado, por doloroso que sea, no tiene que ser una sentencia de prisión perpetua. Sus cicatrices, tanto las de su infancia pobre como las de su corazón roto por Sofía, se convirtieron en el mapa que lo guió en su viaje de regreso a sí mismo. Es un mensaje de esperanza que nos dice que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado del camino, la puerta para el renacimiento siempre está abierta, siempre que estemos dispuestos a pagar el precio de la entrada, el coraje de enfrentar nuestros propios errores. Al final, la historia de Alejandro es una jornada de un hombre que creía que su legado sería medido en acero y vidrio, pero que descubrió que en realidad sería medido en barro y lazos de afecto. Nos enseña que, a menudo las búsquedas más importantes de nuestras vidas no terminan en el destino que planeamos, sino en un lugar que nuestro corazón siempre supo que necesitábamos encontrar.
La mayor adquisición de su carrera no fue una empresa rival, sino el descubrimiento de que el amor, la familia y la conexión son y siempre serán el único negocio que verdaderamente vale la pena construir. La historia de Alejandro nos obliga a cuestionar nuestra propia definición de éxito. Comenzó la narrativa como el epítome del éxito, un hombre que venció el juego del capitalismo y acumuló todos los trofeos. Sin embargo, su victoria sobre Ricardo Vargas, la salvación de su imperio, pareció una nota al pie en comparación con la conquista silenciosa de la confianza de Miguel o el sonido de la risa de su hijo. Su viaje nos enseña que el éxito que el mundo aplaude, la riqueza, el estatus, el poder, es a menudo una quimera, un premio de consolación para aquellos que fallaron en alcanzar el verdadero éxito, la paz interior, la alegría de la conexión y un sentido de propósito que nutre el alma. Esta es también una historia sobre la importancia de lo invisible. El mundo de Alejandro era un mundo de cosas visibles y medibles, el valor de las acciones, la altura de los edificios, los términos de un contrato. Su transformación fue un viaje hacia el reino de lo invisible, el dolor no expresado de Sofía, la historia contenida en un pedazo de arcilla, la lealtad silenciosa de Miguel y el vínculo inmaterial que se formaba con su hijo. La narrativa es una invitación para que miremos más allá de las superficies de nuestras propias vidas y prestemos atención a las corrientes invisibles que realmente nos mueven, las emociones, los recuerdos, la intuición y los lazos inquebrantables que forman la verdadera arquitectura de nuestras existencias. Al final, la búsqueda de Alejandro por Sofía y Mateo fue, en su esencia, una búsqueda por sí mismo. Partió hacia el pasado para reparar un error, pero lo que realmente encontró fue un camino hacia su propio futuro, un futuro libre del fantasma de su infancia y de la armadura de su arrogancia. La lección más duradera es que las jornadas más importantes no son las que nos llevan a nuevos lugares, sino las que nos llevan de regreso a nosotros mismos, a la versión más auténtica y compasiva de quienes podemos ser. Es un testimonio de que nunca es tarde para reclamar la propia alma. La jornada de Alejandro es también una poderosa lección sobre el arrepentimiento. Durante años, el arrepentimiento de haber perdido a Sofía fue una sombra que lo siguió, un fantasma en su fiesta de éxito. La historia nos enseña que el arrepentimiento puede ser una fuerza paralizante que nos ata al pasado y nos impide vivir el presente. Sin embargo, lo que Alejandro nos muestra es que el arrepentimiento también puede ser el combustible más poderoso para el cambio. No permitió que su arrepentimiento lo ahogara en autocompasión. Lo usó como un mapa, guiándolo de regreso al punto de su mayor error para que pudiera, finalmente, hacer la elección correcta. Es un recordatorio de que no podemos cambiar lo que hicimos, pero siempre tenemos el poder de usar nuestros errores como el cimiento para un futuro más sabio. Esta narrativa nos presenta el contraste entre dos legados. El legado que Alejandro estaba construyendo era uno de concreto y capital, un legado para ser inscrito en las listas de los más ricos y en los anales del mundo de los negocios. Era un legado de cosas. El legado que encontró, sin embargo, era uno de carne y hueso, un legado de continuidad, de familia. La historia es una pregunta fundamental sobre lo que realmente significa dejar una marca en el mundo. Sugiere que los imperios que construimos pueden convertirse en polvo, pero el amor que nutrimos y las vidas que tocamos son las únicas estructuras verdaderamente eternas. Un legado que se perpetúa no en edificios, sino en generaciones. Al final, la historia de Alejandro Rivera se cierra con un hermoso paradoxo.
El hombre que persiguió implacablemente el éxito, sacrificando todo en su camino, encontró solo un vacío existencial. Fue solo cuando abandonó la persecución, cuando sacrificó el imperio por el que luchó, que encontró la plenitud que siempre buscó. Es la lección final y más profunda. A menudo, las cosas más preciosas de la vida no se conquistan, sino que se reciben. Y solo pueden recibirse cuando creamos, a través de la humildad y la entrega, el espacio vacío en nuestras manos y en nuestros corazones para que algo verdaderamente significativo pueda, finalmente, entrar. Los lugares en nuestra historia son personajes silenciosos, pero poderosos. El ático de Alejandro era una geografía de aislamiento, un lugar que reflejaba y reforzaba su soledad. El mercado de Coyoacán, en contraste, era un espacio de vulnerabilidad y conexión, donde las murallas que había construido fueron forzadas a caer, y Oaxaca se convirtió en el terreno fértil para su renacimiento. La narrativa nos recuerda que los lugares que habitamos moldean quiénes somos. Pueden ser nuestras prisiones o nuestros santuarios. El viaje de Alejandro es una invitación para examinar nuestros propios entornos, para cuestionar si los espacios en los que vivimos y trabajamos nos están nutriendo y conectando, o aislándonos y empobreciéndonos. El amor entre Alejandro y Sofía, al final, no es una repetición del romance de su juventud, sino algo completamente nuevo y más resiliente. Su primer amor, tal vez, estaba basado en la pasión y la promesa. El segundo amor, sin embargo, fue construido sobre una base mucho más fuerte, la de la verdad, el perdón y las cicatrices compartidas. Su historia nos ofrece una visión madura de lo que significa amar. No se trata de encontrar una perfección idealizada, sino de tener el coraje de aceptar la imperfección del otro y la de uno mismo. Es la prueba de que los lazos más fuertes no son aquellos que nunca se rompen, sino aquellos que después de rotos son pacientemente reconstruidos, volviéndose aún más hermosos en su restauración. Al final, la búsqueda de Alejandro por un legado lo llevó a un descubrimiento sobre el propósito. Pasó la vida creyendo que su propósito era construir un imperio, una meta externa que lo dejó internamente vacío. Solo cuando abandonó ese propósito grandioso, pudo encontrar uno más simple e infinitamente más satisfactorio: ser padre, ser compañero, estar presente. La lección final es una de las más liberadoras. Nuestro verdadero propósito rara vez es la gran misión que proyectamos para nosotros mismos en el escenario del mundo. Más a menudo se encuentra en los roles silenciosos que desempeñamos en la vida de los demás, y la mayor de las realizaciones es, simplemente, la de hacer una diferencia para una sola persona. Toda la cascada de eventos, la redención de un hombre, la reunificación de una familia y la redefinición de un imperio, fue puesta en movimiento no por una gran estrategia o por un evento cataclísmico, sino por una única y simple pregunta de un niño: ¿usted también solo tiene a Dios? Esta historia es un testimonio del poder inmenso contenido en los pequeños momentos de conexión. En un mundo que nos impulsa a buscar grandes gestos y soluciones complejas, nos recuerda que, a menudo, el cambio más profundo en nuestras vidas es iniciado por un susurro, por una mano extendida, por un acto de bondad inesperado. Es una invitación para estar atentos a esos pequeños milagros, pues ellos son, frecuentemente, los catalizadores de nuestras mayores transformaciones. Esta es también una historia sobre la diferencia entre mirar y verdaderamente ver. Alejandro, al principio, miraba su vida y veía solo lo que había perdido. Miró a Sofía en el mercado y vio un fantasma de su pasado.
Fue solo a través de la larga y dolorosa jornada de despojarse de sí mismo que a ver. Aprendió a ver la fuerza en Sofía, la inocencia en Mateo, la dignidad en Miguel y finalmente la esperanza en sí mismo. La narrativa nos enseña que la verdadera visión es una habilidad del corazón, no de los ojos. Es la capacidad de ver más allá de nuestro propio dolor, de nuestras propias preconcepciones y de reconocer la luz en los demás, incluso cuando estamos en nuestra propia oscuridad. Al final, la jornada de Alejandro nos deja con una verdad simple y luminosa. El hombre que comenzó la historia en la cima del mundo, pero completamente solo, encontró su salvación al abandonar la búsqueda por más y, en cambio, aprender a valorar lo suficiente. Su historia nos recuerda que la mayor conquista no es poseer el mundo, sino encontrar a la persona que se convierte en nuestro mundo. Y esa es una fortuna que ningún imperio puede comprar. Si esta jornada de redención, sacrificio y amor reencontrado tocó tu alma, sigue nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para más historias que exploran las verdades más profundas del corazón humano.